ponemos lentejas, la cantidad que vamos a usar, en remojo hasta el otro día. O las podemos dejar 8 horas también, con eso ya es suficiente. Y mañana las sembramos. Esto es una tapa simplemente para que no caiga la lluvia de lleno acá. Y igual se va a filtrar el agua, ¿no? Pero digo, es para que no caiga la lluvia de lleno, ni tampoco para que no caigan los animales, para que uno no se tropiece con el pozo, para mantenerlo limpio también, ¿no? Es simplemente para eso. Y bueno, y sobre todo para que le dé oscuridad. Ya pasó un poco más de una semana. Vamos a cortar. Están hermosos. Tan hermosos. Así ya se pueden consumir en ensalada o en preparaciones cocidas. Podemos arrancar directamente y limpiar con un poco de agua y consumir todo, las raíces, las semillas, todo. O lo podemos cortar y solo consumir esta parte, solo lavar con un poquito de agua y nada más. Vamos a cosecharlos así. La lenteja particularmente vuelve a crecer una vez más, y hay otros brotes como por ejemplo el garbanzo u otros que no vuelven a crecer. Esto los podemos cultivar así. Yo los voy a dejar un día más para que se pongan más verdes, para que se active la clorofila, que me interesa más por los antioxidantes, consumirlos así. Pero estos ya están espectaculares. Vamos a esperar un día. Sé que muchos me van a preguntar, Dana, pero ¿qué diferencia hay entre que me coma los brotes y comerme la lenteja en un guiso? ¿Para qué voy a trabajar tanto si directamente pongo las lentejas en la olla y me hago un buen guiso y tengo un buen alimento? Es verdad, tenemos un buen alimento en la olla comiéndonos un guiso de lentejas, pero de esta manera aumentamos muchísimo la eficiencia de la alimentación y todas sus propiedades. Les cuento. Primero que nada, al germinar, la semilla pierde el ácido fítico. Al perder el ácido fítico, pierde sus antinutrientes. De todo esto hablamos muy detalladamente en un video anterior, que les voy a dejar una tarjetita por acá por si quieren ir a verlo, está muy interesante. Una de las formas es el remojado, que bien hablamos en ese video, pero una de las formas por excelencia es el germinado. Al germinar las semillas, como por ejemplo en el caso de la lenteja, que es una semilla, nosotros lo que estamos haciendo es reducir su ácido fítico casi al mínimo, 0%. Esto quiere decir que no van a haber antinutrientes y vamos a digerir todo eso que comamos de una manera espectacular. Y van a aumentar esos nutrientes que vamos a comer. O sea, va a haber una mejor asimilación de todos esos nutrientes, esos minerales, esas vitaminas, de todo. Cuando hacemos este proceso de germinación, al comer muy poquita cantidad, vamos a obtener muchos nutrientes que para tener esas cantidades similares tendríamos que comer mucho más en un guiso de lentejas, por ejemplo. Pero no solo eso, sino que van a haber muchos más nutrientes disponibles, porque todos los que se pierden a veces en la cocción, en este momento van a estar todos disponibles. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre germinarlos en una botella, germinarlos en bandeja, como hemos explicado hace poco, o germinarlos bajo tierra? ¿Por qué también nosotros utilizamos este método de germinar bajo tierra? Lo que tiene de diferente hacerlos bajo tierra que hacer los brotes en bandeja es que crecen mucho y se mantienen tiernos. Si esto estuviera en bandeja, esta parte de acá, esto se pondría duro, como un palito. Entonces a esto lo que nos permite es que crezcan, tengamos mayor cantidad, digamos, de brote, y que sigan siendo tiernos y deliciosos al comerlo. Porque los brotes, por ejemplo, vamos a hablar del caso de la lenteja, pasan más de 5 centímetros, ustedes van a notar que esta parte,
¿no? El tallo, empieza a ponerse durita como un palito y es más molesto comerlo, digamos. Y así es súper tierno. Es por eso que lo dejamos así. Y cuando llega a la altura de la tabla, sacamos la tabla y lo dejamos un día que reciba luz solar para que se active la clorofila, y así vamos a optimizar ese proceso para nutrirnos mejor y tener esos antioxidantes disponibles. Bueno, miren cómo están, ya tomaron un color bien verde, están perfectos para cosechar. La clorofila se forma solo con la luz. La planta absorbe la energía lumínica. Nos estaríamos comiendo la luz del sol. La luz que da vida a todo. Un antioxidante natural. Los brotes o mini verduras o microgreens son considerados un superalimento porque contienen compuestos bioactivos, y estos son los componentes de los alimentos que influyen en la actividad celular. Influyen para bien, es un efecto beneficioso para la salud y previenen infinidad de enfermedades. Hay que comerlos de forma equilibrada, como todo, y se suman a los buenos hábitos de alimentación. Esto es oro en brote. Recuerden también que cualquier plantita para germinar tiene todo lo que necesita, toda su energía resumida en la semilla. Eso quiere decir que de ahí saca todo lo que necesita para nacer, para crecer, para tener vida. Y con el agua y la humedad se activa, y con la germinación todo eso se potencia. Vamos a obtener de ahí minerales, vitaminas, oligoelementos, todo. Otra cosa fundamental, nos estamos comiendo un alimento vivo. Al estar vivo, al estar verde con su clorofila, tiene antioxidantes, y esto es salud plena. También hablamos muy detalladamente hace muy poquito en un video que les dejo una tarjeta por acá. Hasta aquí es este video, espero que les haya gustado muchísimo y que les sirva aún más. Les dejo también en una tarjeta cómo se hacen los germinados en bandeja, de cómo optimizar ese trabajo para poder tener una mini huerta, ¿no? Con mini vegetales cuando no tenemos espacio, en un espacio reducido. Realmente está muy bueno, porque acuérdense lo que hablábamos recién, que con muy poquita cantidad nosotros tenemos mayores nutrientes. Por ejemplo, si nosotros comemos un puñado así de brotes de lechuga, por decir una planta, esa misma cantidad, si la queremos equiparar en nutrientes, tendríamos que comernos una lechuga entera o 2 lechugas enteras para poder obtener lo que tenemos optimizado, vamos a decir, en esa poquita cantidad de brotes. Los invitamos a suscribirse, los invitamos a dejarnos un dedito arriba, un like, si el video les gustó. Los invitamos a compartir este video, y por supuesto también a que vengan a Instagram, les dejo por acá, a Instagram y a Facebook, donde compartimos cositas más todos los días. Y hacemos también esos videitos cortos llamados Reels, que es como que hacen un súper resumen de temas que hemos tratado más en grande y en detalle en los videos. Entonces son como un recordatorio y está bueno tenerlos a mano. Esperamos que nos cuenten qué les pareció este video en comentarios, y que nos digan qué temas les interesa saber, qué temas les gustaría que sigamos tratando aquí en el canal. Mandamos un besote, un beso en nombre de Roma, un abrazo y hasta la próxima. Chao. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't